Hoy nuestro tema es el diezmo. Comencemos considerando el texto que está escrito en la epístola a los Hebreos, capítulo 7, versículo 5, que dice así: Y los que de entre los hijos de Leví reciben el diezmo tienen la orden, según la ley, de tomar el diezmo del pueblo, esto es, de sus hermanos, aunque hayan salido de los lomos de Abraham. Antes de proseguir, vamos a esclarecer sobre el diezmo y las ofrendas conforme a la ley de Moisés, así como lo que sucedió en relación a ellas antes de esa ley, conforme registrado en el Nuevo Testamento, y la forma en que Dios operaba en relación a ellas en diferentes épocas. Es importante recordar que lo que comúnmente llamamos el Antiguo Testamento en la lectura de la Biblia, conforme registrado en el Nuevo Testamento, va desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Sin embargo, el pacto conocido como Antiguo Testamento comienza a partir del libro de Éxodo, incluyendo los libros llamados de la ley. Volviendo al texto de Hebreos que leímos ahora, podemos ver que trata del diezmo, una práctica que encontramos en el Antiguo Testamento, aunque es mencionada en la epístola a los Hebreos, que forma parte del Nuevo Testamento. Esta epístola se enfoca principalmente en las funciones sacerdotales. De hecho, la tribu de Leví fue escogida por Dios como la tribu sacerdotal y fue encargada de recibir los diezmos de sus hermanos, es decir, una tribu separada para el servicio sacerdotal que incluía varias responsabilidades como el cuidado de los rebaños, el transporte del tabernáculo portátil del Antiguo Testamento y la recolección de los diezmos de sus hermanos. Los sacerdotes, a su vez, recibían el diezmo de los levitas, es decir, el diezmo de los diezmos. Noten, hermanos, que aquí en la carta a los Hebreos, que trata específicamente de la administración sacerdotal, se menciona el tema del diezmo en un momento en que Abraham encuentra a un sacerdote de Dios llamado Melquisedec, quien es un tipo del Señor Jesús. Esto nos hace entender que durante las ofrendas dadas por fe por siervos que tuvieron experiencias con el Señor, hubo ministraciones sacerdotales. Continuando con el tema, en la antigüedad, el perdón de los pecados era conducido por los sacerdotes. Así, aquellos que administraban el perdón de los pecados también eran responsables de la recolección de los diezmos. Para ilustrar ese proceso, ocurrió cuando Israel dejó Egipto y vagó por el desierto. Dios instruyó a Moisés para que construyera un templo o un tabernáculo. Moisés fue llevado al monte por 40 días y 40 noches sin comer ni beber, donde Dios le reveló el modelo celestial del tabernáculo. Moisés descendió del monte y construyó el tabernáculo en la tierra, utilizando materiales terrenales y manos humanas. Dios también ordenó que el pueblo ofreciera contribuciones, y ellos prontamente donaron oro, plata, madera y tejidos. La primera prioridad fue confeccionar los tejidos y las vestiduras sacerdotales hechas con estas ofrendas para que los sacerdotes pudieran ministrar adecuadamente. Después, el tabernáculo fue construido con muchos detalles y cuidados. El Señor convocó a personas, sus siervos, y los llenó con su espíritu, capacitándolos para construir el magnífico templo. Todo lo que Moisés hizo fue exactamente conforme Dios lo ordenó. En el libro de Éxodo se menciona cerca de 40 veces que Moisés actuó conforme a la voluntad del Señor. Cuando el tabernáculo fue consagrado y Moisés siguió las instrucciones divinas, una nube llenó el tabernáculo. Dios, que antes hablaba con Moisés desde el monte Sinaí, pasó a hablar con el pueblo de Israel desde dentro del tabernáculo. Lo que presenciamos es que por medio de la ofrenda que Dios mandó recoger, el material se convirtió en revestido de lo espiritual. Este es el propósito de la ofrenda. Así, durante una ofrenda a Dios hecha por fe, los siervos experimentan lo sobrenatural, pues ocurren ministraciones. Esta práctica tuvo inicio en el Antiguo Testamento con la tribu de Leví.
recoger ofrendas no era solo una cuestión material, estaba intrínsecamente relacionado con la vida espiritual. Es crucial comprender esto en el contexto del Antiguo Testamento. Después de la caída del hombre, la humanidad perdió los buenos hábitos y adoptó costumbres contrarias a la voluntad santa de Dios. Cuando Dios entregó la ley por medio de Moisés, comenzó a restaurar al hombre, orientándolo a vivir de acuerdo con costumbres que le agradaran, es decir, dentro de su voluntad. Tanto los procedimientos de la ley como las ofrendas están registrados en el Antiguo Testamento y contienen enseñanzas relevantes para nosotros en el Nuevo Testamento. Ciertamente, en el Nuevo Testamento ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora tenemos la bendición de Dios y somos capacitados para cumplir su voluntad de forma voluntaria, pues Él escribió su ley en nuestros corazones, no más en tablas de piedra. Sin embargo, es evidente que la base y el fundamento están establecidos en el Antiguo Testamento. El texto de Hebreos, frecuentemente referenciado, trata de las prácticas sacerdotales. Nos enseña que la ley es solo una sombra de las cosas venideras y no la imagen exacta de ellas. Los sacrificios realizados año tras año no pueden llevar a la perfección a aquellos que los ofrecen. Cuando Jesús vino como el sacrificio perfecto, la humanidad fue perfeccionada. No se trata solo de un cambio de comportamiento por medio de la ley, sino de una transformación interna. La voluntad de Dios ahora está impresa en nuestros corazones a través del bautismo con el Espíritu Santo. Los innumerables sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al único sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor. Comprendemos que todo en el Antiguo Testamento posee un significado espiritual profundo. Esto incluye el diezmo y las ofrendas, que tienen significados espirituales revelados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no está escrito de forma explícita que el Antiguo Testamento fue abolido por Cristo. En cambio, su enseñanza y fundamento permanecen visibles. Entendemos mejor al reconocer que el Antiguo Testamento apunta al sacrificio del Señor Jesús. El diezmo también tiene significado remontándose a un tiempo antes de la ley, cuando todo era espontáneo, sin la imposición de leyes, las cuales fueron establecidas posteriormente por Moisés. Abraham y Jacob vivieron antes de que la ley fuera instituida. En la palabra, vemos a Abraham entregando el diezmo a Melquisedec, un sacerdote del Dios Altísimo, indicando la práctica del diezmo en un contexto sacerdotal. Cuando Abraham entregó el diezmo del despojo de guerra, Jacob tuvo una visión mientras viajaba y acampaba en Betel. Él soñó con ángeles de Dios subiendo y bajando por una escalera y reconoció el lugar como la casa de Dios. En ese momento de comunión espiritual, Jacob hizo un voto al Señor, prometiendo dar el diezmo de todo lo que el Señor le diera. Esto resalta la presencia de los ángeles en la ofrenda de Jacob. En el Antiguo Testamento, el diezmo era una obligación legal. El pueblo lo entregaba como parte de lo que era recolectado por la tribu de Leví. En la antigua tradición, los sacerdotes eran responsables por recolectar los diezmos y las ofrendas, como está escrito. He aquí que he dado a los levitas todos los diezmos en Israel como herencia, por el servicio que prestan, el servicio de la tienda de reunión. Números 18:21. Todo lo que pasaba bajo la vara era contado, y el 10º animal o producto pertenecía al Señor, siendo santificado para él. Levítico 27:32. Es importante recordar que en aquella época la vida era agrícola. No se recibía un salario al final del mes, sino que se tenía ganado, plantaciones de verduras, frutas, y ese era el sistema de vida. Por eso, el Señor ordenó que el diezmo se diera de los productos que llegaban a las manos de las personas. En el Antiguo Testamento, el diezmo era una obligación por la ley.
Jesús también habló sobre el diezmo cuando estaba en el templo, dirigiéndose a los escribas y fariseos, que eran los guardianes de la ley. Jesús abordó muchos asuntos, reprendiendo sus comportamientos inadecuados. En un momento mencionó el diezmo diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, y habéis descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas». Mateo 23:23. El Señor Jesús enseñó que hay cosas más importantes que el diezmo, como la justicia, la misericordia y la fe. Estas son las prácticas más esenciales que deben ser seguidas. Sin embargo, eso no significa ignorar el diezmo. Jesús estaba hablando principalmente a los judíos del Antiguo Testamento, recordándoles que es vital mantener una práctica equilibrada donde el diezmo no sea omitido. El principio del diezmo remonta a Abraham. Él era una figura importante en la tierra de Ur, pero el Señor le ordenó que dejara todo atrás. Abraham obedeció, dejando su familia y su estatus social. Partió hacia una tierra desconocida donde era un extranjero y enfrentó una región dominada por 5 reyes, conocidos como los reyes del Valle del Jordán, quienes ejercían un gobierno injusto. Estos 5 reyes, a su vez, eran subordinados a otros 4 reyes de Babilonia, que eran poderosos y temidos por todos. Los súbditos de los reyes eran considerados siervos del Rey Supremo. Por lo tanto, los reyes del Valle del Jordán eran siervos de los reyes de Babilonia, y aquellos que estaban bajo su dominio eran obligados a pagar tributos como reconocimiento de su sumisión al rey que los gobernaba. Aunque el pago del tributo pudiera garantizar una cierta medida de protección de los reyes poderosos, era de cierta forma una concesión cómoda, pues aquellos que lo pagaban eran considerados bajo la protección del rey superior y permanecían seguros de cualquier amenaza externa. Sucedió que cuando llegaban, avisaban a los reyes poderosos, los cuales venían furiosos y destruían a aquellos que intentaban atacar al tributario. De esta forma, pagando el tributo, vivían en paz. Sirvieron durante 12 años a los reyes. En el año 13 se rebelaron, y en el año 14 los reyes descendieron furiosos, destruyendo todo lo que encontraban a su paso, porque querían demostrar que su autoridad debía ser incuestionable. Disciplinaron a los 5 reyes del Valle del Jordán, derrotaron los ejércitos de 4 reyes y llevaron a los reyes cautivos a Babilonia. Uno de los reyes del Valle del Jordán era el rey de Sodoma, ciudad en la cual moraba Lot, sobrino de Abraham. Abraham, al recibir la noticia de que su sobrino había sido llevado preso, reunió a su gente de casa, 318 personas, que evidentemente en aquella época tenían un cierto conocimiento del arte militar, pero no profundamente como los ejércitos. También juntó con los 318 a una familia de hermanos que era aliada de Abraham. Con ese pequeño grupo intrascendente frente a poderosos ejércitos, Abraham venció la guerra. Fue una victoria milagrosa. Para consolidar esta victoria estuvo la presencia de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, quien consagró la victoria con pan y vino, símbolos típicos de la Iglesia. Cuando Melquisedec vino y bendijo a Abraham después de su victoria contra los reyes, fue una manifestación extraordinaria. Las fuerzas involucradas en esta batalla no eran terrenales, sino celestiales, concediendo una victoria imposible por los esfuerzos humanos. Si hubiese sido una intervención del sacerdocio de Aarón, Abraham habría necesitado reunir un gran ejército para luchar. Sin embargo, fue Dios quien actuó en favor de Abraham en un ambiente de comunión y triunfo. Al entregar el diezmo de los despojos, Abraham reconoció que era el Señor quien reinaba sobre él, mostrándose como siervo del Señor.
Fue Dios quien lo protegió, concedió victorias, aseguró su paz y cuidó de su familia, incluyendo a Lot. En este contexto de comunión y ministración sacerdotal, Abraham entregó sus diezmos, reconociéndose como deudor al Señor, no a los reyes terrenales, sino al Rey celestial. Aquí reside la base del diezmo como siervos de Dios. Cuando presentamos nuestras ofrendas, lo hacemos con la confianza de que el Señor bendice toda nuestra vida y reina sobre nosotros. Dios concedió a Abraham la victoria y Melquisedec ministró a él mientras Abraham entregaba el diezmo de todo al Señor, reconociéndose como su tributario. Hubo una amplia ministración sacerdotal involucrando el pan y el vino, así como el diezmo de los despojos de la batalla. Abraham fue bendecido abundantemente por el Señor. Aunque era un extranjero en la tierra de Canaán, fue elevado a un estatus de benefactor y salvador, y también asumió el papel de intercesor. Durante las batallas, buscaba al Señor en oración y fue honrado como rey en la tierra de Canaán. El Señor prometió a Abraham que lo bendeciría, lo multiplicaría y lo haría una bendición para los demás. Esta historia prefigura el reino del Señor Jesús, donde los creyentes son llamados a reinar como reyes y servir como sacerdotes de Dios. Así como Abraham experimentó las bendiciones de Dios, continuó haciendo grandes obras por medio de él. Abraham fue elevado a una posición de respeto y estatus real y sacerdotal en una tierra extranjera. Todo esto fue obra de Dios y un milagro de Dios. Reflejando las ofrendas en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva después del Pentecostés, hubo una operación extraordinaria de Dios. Los creyentes estaban tan llenos del Espíritu Santo que la parte material no tenía importancia para ellos. Compartían todo, entregando sus bienes a los apóstoles y viviendo en comunión unos con otros. Vendían sus propiedades y compartían todo conforme cada uno necesitaba en un acto de profundo misterio y comunión. En el Nuevo Testamento, en la época de la iglesia primitiva, los creyentes solían entregar todo lo que tenían. Sin embargo, más tarde, personas de otras naciones, llamados gentiles, se unieron a la fe. Los gentiles no formaban parte del pueblo de Israel, y muchos de ellos no tenían mucho conocimiento de las Escrituras, tal vez incluso ninguno. Entonces, fue necesario que el apóstol Pablo enseñara a las iglesias formadas por gentiles. En cierto momento, Pablo habla sobre las ofrendas, especialmente cuando escribe a la iglesia de Filipos. Él dice que ellos fueron los únicos que se comunicaron con él sobre ofrecer ayuda financiera. Pablo no estaba buscando regalos para sí mismo, mas sí frutos que resultasen en bendiciones para ellos. Él ve las ofrendas como algo que trae frutos espirituales para quien ofrece. Pablo se siente agradecido por el apoyo financiero que recibió de ellos a través de Epafrodito y lo considera como un perfume agradable y un sacrificio aceptable a Dios. Pablo enfatiza que las ofrendas no son solo un acto físico, sino que tienen un significado espiritual profundo. Él mismo, a pesar de tener el derecho de ser sostenido por el ministerio, eligió trabajar con sus propias manos para no ser una carga para las iglesias. Aprendió a estar contento con lo que tenía y alentaba a los demás a hacer lo mismo. Algunos afirman con elocuencia que en el Nuevo Testamento no hay lugar para las ofrendas. Sin embargo, es evidente que existen y debemos tener cuidado de no perder las bendiciones espirituales debido al endurecimiento de nuestros corazones. Todo lo que hacemos en la obra de Dios se realiza por fe. En cuanto al destino de nuestras ofrendas, no podemos tener certeza, pero eso no debe impedirnos contribuir con generosidad. Un ejemplo claro de esto es el gesto de la viuda pobre cuya ofrenda Jesús aceptó y elogió. Él también fue testigo de las contribuciones de los ricos, aunque fueran menores. No obstante,
vale la pena señalar que, del mismo cofre de las ofrendas, los sacerdotes usaron fondos para atrapar a Jesús. En verdad, es necesario considerar una cosa: ¿quién ofrece la ofrenda? Cuando alguien ofrenda como lo hizo la viuda pobre, Jesús está presente para aceptar la ofrenda. Es recibida por Él. Ahora, quien administra trata directamente con el Señor. Aquel que ofrenda no debe mostrar lo que la mano izquierda hace a la derecha. La ofrenda en el Nuevo Testamento no es una obligación legal, sino un acto de fe y gracia. Los que están llenos del Espíritu Santo entregaban todo. En la situación actual es importante discutir esto. Vivimos principalmente de empleos, no más del sistema agrícola donde se cultivaba en el patio. Hoy dependemos de salarios. Todos necesitan tener una reserva. Algunos trabajadores enfrentan el desempleo. En Brasil hay muchos desempleados, por lo que cada uno necesita tener una reserva. Dar alimentos a alguien es fácil, pero es muy difícil dar dinero debido a las dificultades de supervivencia. Esta es nuestra situación actual. Aunque no podemos seguir el ejemplo de entregar todo como lo hacían los llenos del Espíritu Santo, la mayor referencia bíblica que tenemos es el diezmo. El diezmo es la principal ofrenda bíblica y representativa. Ofrendar es un medio de gracia. Recibimos bendiciones a través de la oración, el ayuno y el sacrificio matutino. Recibimos bendiciones cuando ofrecemos, pues es una forma de ministrar en el servicio celestial. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió con Abraham, que dio el diezmo delante de Melquisedec, el diezmo en presencia de los ángeles cerca de la escalera que llegaba a los cielos. El pueblo de Israel entregaba el diezmo a la tribu sacerdotal. Ana dedicó a su hijo y todo lo demás en el templo. Los sacerdotes, el rey David, contribuyó con oro y plata, una cantidad impresionante que incluía 800 toneladas de oro y plata, además de 100 toneladas de hierro. Este valor era tan grande que casi no podía ser calculado. David decidió hacer esto después de hablar con el profeta Natán sobre la construcción del templo conforme el profeta lo orientó. Zaqueo, un hombre rico, dio la mitad de sus bienes después de un encuentro con el Señor Jesús. Esta experiencia cambió su perspectiva sobre sus posesiones, mostrando que lo que antes era muy valioso ahora tenía menos importancia. La viuda pobre dio todo lo que tenía y Jesús aceptó su ofrenda. En la iglesia primitiva, las personas también entregaban todo inspiradas por el Espíritu Santo, resultando en una comunión profunda y en la disposición de compartir generosamente. Los ofrendantes eran siervos íntimos de Dios, llenos del Espíritu Santo, considerados héroes de la fe. Ellos sirven como modelos para nosotros que deseamos estar llenos del Espíritu Santo y de la gracia, siguiendo los ejemplos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento de personas que caminaron con Dios y ofrecieron generosas contribuciones. En el Nuevo Testamento, cuando ofrecemos de forma voluntaria, en presencia de los ministros sacerdotales durante las ofrendas, recibimos la bendición de Dios y sus promesas. El diezmo es la principal forma que tenemos para esto y debemos recordar que aquellos que sirven a Dios, llenos del Espíritu Santo, deben permanecer fieles a Él. La generosidad es esencial. Estamos lidiando aquí con el modo de vida que seguimos y sus serias amenazas. Es importante que cada uno cuide de su propia supervivencia, pero sin descuidar lo que es esencial para nosotros. Podemos practicar la generosidad al entregar nuestras ofrendas y actuar con bondad como se espera de aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. No se olvide de suscribirse al canal y dejar su comentario y like. Hasta la próxima.